Era una noche como cualquier otra, o al menos eso creía yo. Todo comenzó con un mensaje de texto que decía: ¿te atreves a conocer lo desconocido? Era de Martín, el más valiente o tal vez el más imprudente de nuestro grupo de amigos. Yo, Sofía, Carlos y él éramos inseparables desde la infancia. Sin pensarlo demasiado, respondimos todos con un sí. Algo en ese mensaje me ponía los pelos de punta, pero también me intrigaba. Martín nos contó que había escuchado rumores sobre una casa abandonada en el viejo barrio de San Pedro. Decían que estaba embrujada, aunque él siempre fue de esos que no creen en esas cosas. Nos citó para las 3 de la mañana del sábado siguiente, cuando todo estaría en silencio. Intenté dormir esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos veía sombras extrañas moviéndose por mi habitación. Era solo mi imaginación jugándome malas pasadas, ¿verdad? Al llegar el día, algo me hizo sentir que debía cancelar, pero era tarde. Ya estábamos los 4 reuniéndonos frente a esa casa oscura que parecía observarnos desde la distancia. Había algo raro en su aspecto, como si no perteneciera a este mundo. Las ventanas estaban cubiertas por tablas de madera podrida y la puerta, bueno. La puerta tenía algo escrito en letras casi borradas por el tiempo. Nadie quiso leerlo en voz alta. Recuerdo que Sofía dijo que tal vez deberíamos reconsiderar esto, pero Carlos bromeó sobre tener miedo. Eso fue suficiente para que entráramos. El olor dentro era asfixiante, mezcla de humedad y algo más que no puedo describir. Los suelos crujían bajo nuestros pies como si protestaran por nuestra intrusión. Empezamos a explorar, cada uno con su linterna encendida, iluminando rincones polvorientos y muebles cubiertos por telarañas. Fue entonces cuando encontramos la primera pista de que algo andaba muy mal. En una de las habitaciones había fotos antiguas clavadas en las paredes. Fotos nuestras. Pero esperen, esas fotos no podían estar ahí porque mostraban momentos que nunca habíamos compartido. Uno de ellos era de Carlos y yo riendo en un parque que cerraron hace años. Otra era de Martín y Sofía abrazados frente a un árbol que supuestamente cayó durante una tormenta antes de que naciéramos. Intenté preguntarle a los demás qué pensaban de esto, pero sus caras reflejaban el mismo terror que sentía yo. Fue ahí cuando escuchamos un ruido detrás de nosotros. Giramos rápidamente y vimos una figura borrosa desapareciendo por un pasillo que antes no existía. Decidimos seguirla, aunque algo dentro de mí gritaba que debíamos salir corriendo de ese lugar. Pero ya era demasiado tarde. Mientras avanzábamos por ese nuevo pasillo, noté que mis amigos empezaron a cambiar. No físicamente, sino en su comportamiento. Martín, quien siempre fue el líder del grupo, ahora parecía confundido y asustado. Sofía, normalmente tan racional, murmuraba cosas sin sentido sobre cómo esta casa no debería existir. Y Carlos, bueno, Carlos simplemente se quedó callado, lo cual era inusual en él. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos voces susurrando nuestros nombres desde diferentes direcciones. Parecían venir de todas partes a la vez. Quise decirles a los chicos que saliéramos de ahí, pero cuando abrí la boca no salió ningún sonido. Fue entonces cuando vi que las paredes comenzaban a moverse, como si respiraran. Y justo en ese momento, algo tocó mi hombro. Cuando giré para ver quién me había tocado, no había nadie. Pero lo que vi me heló la sangre, el pasillo detrás de mí estaba vacío. Los otros 3 desaparecieron en un instante. Grité sus nombres con todas mis fuerzas, pero solo escuché ecos deformados que no eran exactamente mis propias voces. Entonces empecé a correr. No sabía hacia dónde, solo quería salir de ese lugar. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras corría por pasillos que antes no existían. Finalmente encontré una puerta que daba al exterior. Salí corriendo y me desplomé en el pasto húmedo, tratando de recuperar el aliento.
Lo primero que noté fue que mis amigos no estaban afuera esperándome. Me dije a mí misma que probablemente habían salido por otro lado. Pero cuando intenté regresar a la casa para buscarlos, ya no estaba ahí. Donde antes se erguía esa mole oscura, ahora solo había un campo vacío, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando decidí llamar a Martín. Su teléfono sonó ocupado. Llamé a Sofía y sucedió lo mismo. Carlos tampoco respondía. Comencé a caminar hacia el pueblo más cercano para contarle a alguien lo que había pasado. Fue ahí cuando vi a la señora López, quien lleva años viviendo en el barrio. Señora López, le grité, ¿usted sabe algo sobre esa casa abandonada? Me miró confundida. Niña, aquí nunca ha habido ninguna casa abandonada. Este terreno siempre ha sido un campo abierto. No quise creerla. Seguí preguntando a otras personas del pueblo. Todos decían lo mismo, nunca hubo ninguna casa en ese lugar. Volví a mi casa temblando, pensando que tal vez había tenido alguna clase de alucinación colectiva. Pero cuando llegué, mi madre me recibió con una expresión extraña. Hija, me dijo, ¿de qué hablas? Tú nunca has tenido amigos llamados Martín, Sofía o Carlos. De hecho, tú nunca sales de casa después de las 9 de la noche. Intenté explicarle que algo andaba mal, pero ella simplemente me miraba como si estuviera loca. Subí a mi habitación y encendí mi computadora. En Facebook, todos mis amigos virtuales habían desaparecido. Las fotos compartidas con ellos, los mensajes, todo borrado como si nunca hubieran existido. Fue entonces cuando escuché un susurro desde el armario. Algo que decía, te toca a ti ser olvidada. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la casa me hacía saltar, pero lo peor no eran los sonidos, sino las voces. Al principio pensé que era mi imaginación, esos susurros lejanos que parecían venir de las paredes. Pero cuando escuché claramente la voz de Martín llamándome por mi nombre, supe que algo andaba terriblemente mal. Ana, decía esa voz que sonaba como Martín pero a la vez no lo era, ¿recuerdas lo que vimos ahí adentro? No respondí. ¿Cómo podía responder? Mi madre seguía insistiendo que yo nunca había tenido un amigo llamado Martín. Bajé sigilosamente las escaleras para asegurarme de que estábamos solas en la casa. Pero al pasar frente al espejo del recibidor, vi algo que me hizo detenerme en seco, detrás de mí. En el reflejo, estaban ellos. Martín, Sofía y Carlos estaban parados justo detrás de mí, pero cuando giré, solo encontré el vacío. Quise gritar, pero mi garganta estaba paralizada. Las figuras en el espejo comenzaron a cambiar. Ya no eran mis amigos, sino versiones más viejas, más gastadas por el tiempo. Sus caras mostraban expresiones de dolor absoluto. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Comencé a recordar cosas que nunca habían pasado. Recuerdos falsos de una vida que no era mía. Me veía a mí misma en esa casa olvidada, viviendo allí con personas que ahora sabía que nunca habían existido. Los detalles eran tan vívidos que casi podía oler el moho y sentir el frío húmedo de aquellas paredes. Mi madre subió a revisar por qué no dormía. Cuando entró a mi habitación, susurró algo que nunca antes había escuchado. Ojalá nunca hubieras abierto esa puerta. Antes de que pudiera preguntarle a qué puerta se refería, ella también cambió. Sus ojos se volvieron negros como el carbón y su voz ya no era la misma. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos solas en esta realidad. Algo en esa casa nos había marcado a todos. Empecé a buscar respuestas en lugares donde nadie miraría. Encontré un diario polvoriento escondido en el sótano, lleno de entradas escritas por manos diferentes. Todas hablaban de la misma cosa, personas que entraban a la casa y salían siendo olvidadas por el mundo. La última entrada decía, ellos creen que nos han borrado, pero solo nos han escondido aquí.
entre los recuerdos rotos y las mentiras perfectas. Pronto seremos tantos que incluso este lugar nos olvidará. En ese momento, escuché pasos en el techo. No eran pasos humanos. Eran demasiado ligeros, demasiado rápidos. Y venían hacia abajo. Al día siguiente, algo cambió. Mis padres actuaban como si nunca me hubieran dado a luz. Mi madre preparaba el desayuno sin dirigirme la palabra, mientras mi padre leía el periódico ignorándome por completo. Intenté hablar con ellos, pero era como si mis palabras se perdieran en el aire antes de llegar a sus oídos. Fue entonces cuando noté los pequeños detalles. Las fotos de familia en la sala ya no incluían mi imagen. Los álbumes que antes estaban llenos de recuerdos compartidos ahora mostraban solo a mis padres y hermanos. Incluso mi habitación había cambiado. Mis pósters favoritos, mis libros, todo lo que definía quién era, simplemente había desaparecido. Decidí buscar ayuda profesional. Fui a ver al doctor Ramírez, un psiquiatra respetado en el pueblo. Me miró con preocupación mientras describía lo que estaba pasando. Ana dijo finalmente, tú eres una paciente nueva para mí. Nunca te he tratado antes. Las cosas empeoraron cuando intenté contactar a otros conocidos. La señora López, que siempre fue amable conmigo, me miró como si fuera una extraña. El cartero, con quien solía charlar cada mañana, pasó de largo sin siquiera vernos. Era como si una barrera invisible me separara del mundo. Un día, mientras caminaba por el parque, escuché una risa familiar detrás de mí. Era Sofía, o al menos parecía serlo. Pero algo andaba mal. Su rostro tenía rasgos borrosos, como si estuviera hecho de cera derretida. Te dije que no deberíamos haber ido ahí, dijo con una voz que resonaba como eco. Antes de que pudiera responder, desapareció frente a mis ojos. Esa noche, mi reflejo en el espejo comenzó a actuar independientemente de mí. Mientras yo trataba de dormir, mi doble en el espejo exploraba la habitación, tocando objetos, abriendo cajones. Cuando intenté confrontarlo, el espejo se volvió negro como tinta, mostrándome miles de rostros gritando en silencio. Fue entonces cuando comprendí la verdad terrible, no estábamos siendo olvidados completamente. Algo peor estaba ocurriendo. Estábamos siendo reemplazados, poco a poco, por versiones alternativas de nosotros mismos que nunca habían existido. Y cuanto más tiempo pasaba, más débil se hacía mi conexión con este mundo. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuché un grito desgarrador. Era Martín, o al menos parecía serlo. Corrí hacia el sonido y lo encontré en medio de la plaza principal, gritando como si estuviera poseído. La gente lo miraba como si fuera un loco cualquiera, pero yo sabía que algo más oscuro estaba ocurriendo. Ana, ayúdame, suplicaba entre jadeos. Estoy viendo cosas, recuerdos que no son míos. Puedo sentir cómo me están reemplazando. Antes de que pudiera acercarme más, dos hombres en trajes grises lo llevaron a rastras. Eran extraños, con expresiones vacías y movimientos demasiado coordinados. Traté de seguirlos, pero cuando giré la esquina donde los había visto, ya no había nadie. Fue entonces cuando empecé a notar patrones extraños. Las personas que desaparecían dejaban rastros invisibles para todos excepto nosotros. Encontré mensajes escritos con tiza en lugares donde antes no habían estado. No luches contra el olvido. En el baño del supermercado, ellos vienen por ti debajo de un puente. Sofía apareció una noche en mi ventana, aunque juraría que había cerrado todas las puertas y ventanas. Su aspecto era cada vez más etéreo, como si estuviera hecha de humo. Carlos ya no está, susurró. Lo olvidaron incluso antes de que él se diera cuenta. Esa fue la primera vez que escuché sobre los archivadores.
Son figuras humanoides que caminan entre nosotros, eliminando cualquier rastro de aquellos marcados por la casa. Aparecen siempre de a pares, usando siempre los mismos trajes grises. Nadie parece verlos, excepto aquellos que están siendo olvidados. Comencé a investigar más profundamente. Encontré viejos registros de personas que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Todos tenían algo en común. ¿Alguna vez habían explorado lugares prohibidos? Casas abandonadas que nunca deberían haber existido. Sus historias fueron borradas sistemáticamente, hasta que solo quedaban fragmentos de memoria en quienes aún recordaban. Pero lo que realmente me horrorizó fue descubrir que los archivadores no solo eliminan recuerdos, también crean nuevos recuerdos falsos para sustituirnos. Mis padres ahora tenían fotos de otra hija, alguien que nunca existió pero que ocupaba mi lugar en su memoria. Encontré un lugar extraño en los sótanos del antiguo edificio de registros civiles. Nadie parecía recordar que existía, ni siquiera los empleados que trabajaban allí. Bajé por una escalera oxidada que crujía bajo mi peso, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. El sótano era enorme, lleno de archivadores metálicos cubiertos de polvo. Pero estos no eran archivos comunes. Cada uno tenía nombres grabados en la superficie, nombres de personas que habían desaparecido. Toqué uno al azar y escuché susurros dentro de mi cabeza. Eran recuerdos, fragmentos de vidas que estaban siendo borradas. Ana, dijo una voz detrás de mí. Giré rápidamente y vi a Carlos, aunque no era exactamente él. Su apariencia cambiaba constantemente, como si su forma verdadera estuviera luchando por mantenerse estable. Tienes que entender algo importante antes de que sea demasiado tarde. Me explicó sobre los archivos vivos. Estos no eran simples documentos o carpetas. Cada archivo contenía literalmente la esencia de quienes habían sido olvidados. Algunos todavía podían comunicarse, aunque sus palabras salían distorsionadas, como si hablar fuera un privilegio que les iba siendo quitado poco a poco. Vi archivos etiquetados con nuestros nombres. Los de mis amigos estaban empezando a desvanecerse, mientras que el mío aún estaba intacto. Pero podía sentir cómo las manos invisibles de los archivadores lo tocaban, preparándose para borrarlo. Fue entonces cuando descubrí algo aterrador. Algunos archivos tenían fechas futuras escritas en ellos, como si supieran exactamente cuándo sería nuestro turno de ser olvidados. La fecha en mi archivo me hizo temblar. Era solo cuestión de días. Escuché pasos en la escalera. Los archivadores grises estaban llegando. Tenía que salir de ahí antes de que me atraparan. Pero cuando intenté subir, Carlos me detuvo. No puedes escapar, dijo con tristeza. Solo puedes elegir quién te reemplazará. Antes de que pudiera procesar lo que significaba eso, sentí como mis recuerdos comenzaban a fallar. Las caras de mis padres se volvían borrosas. Los momentos importantes de mi vida se desvanecían como tinta en agua. Escoge a alguien, insistía Carlos mientras las sombras de los archivadores comenzaban a llenar el sótano. O tú serás olvidada por completo. La idea me parecía monstruosa. ¿Cómo podía condenar a otra persona a sufrir lo mismo que nosotros? Pero al mismo tiempo, sentía como mi existencia se desvanecía poco a poco. Cada segundo que pasaba, más fragmentos de mi memoria caían en el vacío. Entonces recordé algo importante. Encontré un viejo diario entre los archivos, escrito por alguien que había estado en mi misma situación. Decía que había una forma de romper el ciclo, pero requería un sacrificio extremo. No era suficiente elegir a alguien más, tenía que transferir completamente mi esencia a otra persona, dejando que ellos llevaran mis recuerdos y mi identidad. Subí corriendo las escaleras del sótano, buscando desesperadamente una víctima voluntaria.
Afuera, en la plaza, vi a una niña jugando sola. Tenía aproximadamente mi edad cuando entré por primera vez a esa casa maldita. Me acerqué a ella, sabiendo que esta podría ser mi única oportunidad. ¿Quieres jugar?, le pregunté, aunque sabía que no estaba hablando solo con ella. Los archivadores grises ya estaban formando un círculo a nuestro alrededor. Podía sentir sus manos frías rozándome, listas para arrancarme cualquier rastro de existencia. La niña asintió con entusiasmo infantil. Tomé su mano y empecé el ritual descrito en el diario. Sentí como mis recuerdos fluían hacia ella, cada momento importante de mi vida, cada risa, cada lágrima. Pero justo cuando pensaba que lo había logrado, algo salió mal. Los archivadores interrumpieron el proceso. Parecían enfadados, como si nunca antes hubieran enfrentado este tipo de resistencia. La niña comenzó a cambiar frente a mis ojos, convirtiéndose en una versión más joven de mí misma. Había creado accidentalmente un bucle temporal, atrapando ambos momentos de mi vida en el mismo instante. Ahora había dos Annas caminando por el mundo, ambas reivindicando la misma identidad. Los archivadores aprovecharon nuestra confusión para actuar. Comenzaron a borrar recuerdos de ambos Anna, creando una fractura en la realidad que amenazaba con consumirnos a todas. Las dos versiones de mí misma comenzamos a fusionarnos y separarnos constantemente. Era como ver un espejo que no podía decidir qué reflejar. Los archivadores grises parecían confundidos por primera vez, pero su confusión pronto se convirtió en algo mucho peor. «Esto no puede continuar», dijo una voz detrás de nosotras. Era la versión más vieja de Sofía, aunque ahora lucía como si tuviera 100 años. Su piel era casi transparente y sus ojos brillaban con un conocimiento terrible. Cuando rompiste el ciclo, desequilibraste todo el sistema. Me explicó que cada vez que alguien intentaba escapar del olvido, creaba una fisura en la línea temporal. Estas fisuras eventualmente se juntaban formando grandes grietas que permitían a los olvidados regresar parcialmente al mundo real. Pero había un precio. Cuanto más grande era la fisura, más rápido se consumía el mundo real para repararla. Miré alrededor y vi cómo el pueblo empezaba a cambiar. Edificios enteros se volvían borrosos, como si estuvieran hechos de humo. Las personas caminaban como sombras, sus voces sonaban distorsionadas. Incluso los archivadores comenzaron a desvanecerse, aunque seguían tratando de cumplir su misión incluso mientras se disolvían. Sofía me mostró algo aterrador, un registro completo de todas las fisuras creadas a lo largo de los años. Cada vez que alguien había intentado resistir el olvido, había dejado una marca en la realidad. Algunas eran pequeñas, apenas perceptibles. Otras eran enormes, deformando completamente regiones enteras. Anna dijo con urgencia, tienes que cerrar la fisura antes de que sea demasiado tarde. Pero para hacerlo, tendrás que sacrificar algo importante. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, sentí como mi cuerpo se dividía aún más. Ya no éramos solo dos Annas, ahora había docenas de versiones de mí dispersándose por el pueblo. Cada una llevaba un fragmento diferente de mi identidad, y cada fragmento estaba siendo reclamado por diferentes momentos en el tiempo. ¿Qué es lo que debo sacrificar?, pregunté temblando, mientras veía cómo las diferentes versiones de mí comenzaban a desaparecer una por una. Sofía me miró con ojos llenos de tristeza. Tienes que elegir entre salvar el mundo real o preservar tus recuerdos, respondió con voz cansada. Si cierras la fisura completamente, olvidarás todo lo sucedido desde que entraste en esa casa. Pero si mantienes tus recuerdos, seguirás siendo parte del sistema, atrapada entre mundos. La decisión era imposible. Por un lado, quería olvidar todo el horror vivido. Por otro, cada recuerdo compartido con mis amigos, cada momento en esa casa maldita, formaba parte esencial de quién era ahora.
¿Cómo podía renunciar a eso? Entonces ocurrió algo inesperado. Las versiones restantes de mí comenzaron a hablar al unísono, como si tuvieran un solo pensamiento colectivo. No podemos continuar así, decían todas a la vez. El sacrificio debe hacerse. Comencé el ritual descrito en los antiguos archivos. Era doloroso, como arrancar pedazos de mi alma con cada paso. Mis recuerdos más preciados se volvían polvo frente a mis ojos, la primera vez que conocí a Martín, aquella pelea memorable con Carlos, incluso los momentos difíciles con Sofía. Pero justo cuando pensé que había logrado cerrar la fisura, algo salió mal. No era suficiente simplemente borrar mis recuerdos. La casa misma, ese lugar que nunca debería haber existido, estaba resistiendo ser olvidada. Cada intento de cerrar la grieta temporal hacía que más fragmentos de realidad se derrumbaran alrededor. Fue entonces cuando entendí el verdadero sacrificio necesario. No solo tenía que olvidar. Tenía que permitir que el mundo olvidara completamente no solo a los que habíamos entrado en esa casa, sino también la propia existencia del lugar que nos había marcado. Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. Mis pósters favoritos estaban ahí, mis libros ordenados en las estanterías. Mi madre llamó desde abajo preguntando si quería desayunar. Todo era perfectamente común. Pero entonces noté los detalles que no debían estar ahí. Las fotos de familia incluían a alguien que no reconocía como hermana. Los recuerdos más importantes de mi vida eran borrosos, como si hubieran sido escritos por otra persona. Intenté recordar a mis amigos, pero sus nombres se desvanecían antes de llegar a mi mente. Fui al parque donde solía encontrarme con ellos. La fuente seguía ahí, pero ahora tenía una forma diferente. Las personas caminaban como si nada hubiera cambiado, pero yo sentía que estaba viviendo en una realidad alterada. Escuché risas infantiles y giré para ver quién era, pero solo encontré vacío. Entonces lo entendí. Había logrado cerrar la fisura, pero a un costo mayor del que imaginaba. No solo había permitido que el mundo olvidara sobre esa casa maldita. Había aceptado ser parte del olvido mismo. ¿Ahora soy uno de esos hilos sueltos que nadie puede atrapar? Una existencia difusa entre recuerdos que nunca ocurrieron. A veces sigo escuchando susurros cuando estoy sola. Voces que me llaman por un nombre que ya no reconozco completamente como mío. Sé que están ahí, en algún lugar entre la memoria y el olvido, esperando su turno para ser reemplazados. Y aunque algunos días lamento mi decisión, otros entiendo que fue necesario. Porque mientras el mundo siga adelante sin recordar, también seguirá protegido de aquellos lugares que nunca deberían haber existido.